Continuamos con el programa y quiero aprovechar en estos momentos para hacerte una pregunta que me me recorre por la cabecita. Dime. Tú dime, ¿cómo haces para estar tan bella, hermana? Ay, no, trabajo en el aguaje. Oye, pero todos los fines de semana. Claro, estoy de jueves a domingo en las noches, así que los invitamos a disfrutar de un espectáculo llano, ya baile, canto, buena música, buena comida, su rico tacacho con cecina, de todo un poquito ahí en el aguaje. Los invitamos, amigos. Ahora sí, pregúntame, hace tiempo que me querías contar Hace algo. tiempo que no sé nada de mi amiguito Miguelito Torres. ¿Qué es de su vida? Te comento, hermana mía, justo me lees la mente porque te iba a decir que me encontré con él hace unos días en el evento de Dina Paucar, ¿Ya? así que aproveché para conversar con él y que me cuente cuáles son... chismeado un poco? Sí, que me cuente cuáles son las novedades de nuestros amigos del Centro Musical Hermanos Torres. Y eso está a cargo de nuestro reportero. Nuestro reportero en acción. Que sí que chambea, sí que chambea. Hoy nos encontramos acá con nuestro amigo Miguelito del Centro Musical Hermanos Torres. Bienvenido, papá Purito Perú. Bien, Eduardito, gracias por tu invitación, gracias por conocernos. Queremos saber de la música que tú haces, cómo vamos, estamos como primicia, se viene tu aniversario también el próximo año, si no me equivoco. El 2018 estamos con nuestro aniversario, el 21 de abril estamos en Explanada Fundición, nuestro aniversario. Hoy buen local, ahí en Zapayal, ¿no? Sí, en Fundición, en Zapayal, sí. Está bien. ¿Y quiénes ya estás armando más o menos quiénes van a estar ese día? Bueno, estamos viendo con Chéveres Yarucaya, Sósimo Sacramento. Wow, Ya estamos coordinando el Rey de la Jarana. Estamos... Los amigos de los Chéveres de Yauricaya también buenazos. Sí, ¿ah? sí, Muy show. súper buenazos, son de Yarucaya, de Ancash también, son ancachinos, mis paisanos. Paisanos. Sí. ¿Tú de qué parte eres, Miguelito? Yo soy de Huaraz y de Chacas, provincia de Asunción, Chacas, soy Chacas. ¿Y qué tal es Chacas? Chacas es hermoso, lugar turístico. Si voy, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tengo que conocer allá en tu tierra? Los tallados, Allá. los tallados, la vidrería, de todo eso ahí. ¿Y allá nace también tu amor por la música, por todo lo que es nuestro folclore? Bueno, para mis amigos, para mis compañeros del arte, les hago conocer. Yo como músico vengo desde mis 15 años, estudié en el Colegio María Ciudad de Sapchá. Y ahí me gustó desde siempre la banda, ¿no? Andaba atrás de las bandas y yo dije... Persiguiendo, escuchando todo eso. Persiguiendo, o sea, con el mismo meta, decir que voy a llegar a ser músico, llegué a ser músico, toqué con diferentes bandas de mi provincia, con bandas de Chacas, San Luis, Pomayucay, y ahí me abro y... Hasta que decides formar... Hasta decidir formar el 2015 formé mi banda. Bauticé como Centro Musical Hermanos Torres y me dediqué mucho en la música. En el año 2010 trabajé con las bandas y de ahí me vengo a la capital ya con la decisión de formar la banda. De entrar con fuerza al mercado y conquistando corazones por todos lados, ¿no? Conquistando todos los corazones, haciéndole bailar, conquistando todo el pueblo, gracias a Dios. Cada día, en cada presentación estamos creciendo, siendo muy diferentes. Un lindo trabajo estamos haciendo gracias a mis compañeros músicos, porque por ellos nosotros estamos luchando y con ellos tenemos que ser y con ellos estamos creciendo. Sí, sí, y mis músicos me dicen, Torres, vamos a seguir trabajando y ellos me dan la fuerza, ellos me dan el apoyo moral. Y ahora también con el apoyo de nosotros aquí en Purito Perú vamos a poder entrar un poquito más en tu tierra Ancash. También estamos presentes con el programa en Juliaca, en Tarapoto, Yurimaguas, Oxapampa, en todos lados. Vamos a entrar con la música de los hermanos Torres y con la rica banda, ¿no? Claro, Pedro Barrito, más bien me siento orgulloso, me siento contento de abrirme la puerta de tu corazón para poder trabajar siempre con Purito Perú. Yo dije, Eduardo, y voy a salir por la tele y voy a hacer mi propaganda de mi banda y hasta que hoy lo hice, lo decidí y estoy haciendo. Perfecto. Y para número de contrato, Miguelito, para el Centro Musical Hermanos Torres. Con el director mismo, conmigo mismo, con Miguel Torres, al claro 99 80 16 205. Es el único teléfono que funciona las 24 horas. Está aquí en pantalla para los amigos que quieran comunicarse con los hermanos Torres, Centro Musical Hermanos Torres. Tienen acá el número de teléfono, llaman nada más y al toque damos contrato y armamos la pachanga, ¿no? Así, llamen nomás cualquier día, cualquier hora.